Vamos allá. Hoy nos metemos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes de la historia, cómo nació el primer imperio global. Es una historia de bodas que cambian el mapa, de guerras y de una carambola dinástica que de verdad parece de película. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo pasas de tener un puñado de reinos, que muchas veces eran rivales, a ser una superpotencia mundial? Pues ya os adelanto que no fue nada fácil, ni pacífico. Fue una mezcla de política, mucha guerra y, por qué no decirlo, una suerte increíble. Vale, pues vamos al lío. Todo arranca, como tantas buenas historias, con una boda. Pero ojo, no una boda cualquiera. Esta fue la que puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como España. A ver, situémonos. 1469. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan. Pero cuidado, que Isabel todavía no era reina. De hecho, tuvo que pelear y ganar una guerra civil bastante salvaje para asegurarse el trono. No fue hasta 1479, con Isabel ya reinando el Castilla y Fernando heredando Aragón, cuando las dos coronas se juntan bajo los mismos monarcas. Ahora viene lo interesante, el detalle clave. Esto no fue la creación de España de la noche a la mañana. Para nada. Era más como, imaginen dos empresas muy grandes que de repente contratan al mismo director general. Cada una seguía con sus propias reglas, sus propias oficinas, todo por separado. Y cuando digo por separado, lo digo en serio. A pesar de compartir reyes, Castilla y Aragón tenían sus propias leyes, sus propios parlamentos, las cortes, su propia pasta, sus propias aduanas, todo. Pasar de un reino a otro era prácticamente como cruzar a otro país. Y aquí está la clave de todo. No hablamos de una unión entre iguales, ni de lejos. Castilla era un gigante, 6 millones de personas frente al millón de la corona de Aragón. Estaba clarísimo desde el principio quién iba a llevar la voz cantante en este nuevo proyecto. Ok, con las coronas ya unidas, Isabel y Fernando no perdieron el tiempo. Se pusieron manos a la obra con un objetivo muy claro: convertir sus reinos, sobre todo Castilla, en un estado moderno, centralizado. Y para eso tenían un plan de acción muy definido. Vamos a ver cómo lo hicieron. Primero, a meter en cintura a la nobleza, que hasta ese momento hacía y deshacía a su antojo. Segundo, tomar el control de las órdenes militares, que eran riquísimas. Tercero, recortar poder a las ciudades, poniendo a sus propios hombres. Y para rematar, crearon la Santa Hermandad, que venía a ser como una policía nacional bajo su mando directo. Vamos, un golpe de autoridad en toda regla. Una vez controlado el patio interior, se lanzaron a expandirse. Y aquí hay un dato fundamental. Todas estas nuevas conquistas, Granada, Canarias, los territorios inmensos de América y más tarde Navarra, se sumaron directamente a la corona de Castilla. Esto no hizo más que reforzar su poder y su dominio sobre el resto. Pero su proyecto no era solo político, tenía un componente religioso brutal. Y su gran herramienta fue la Inquisición. Sí, un tribunal religioso, pero que ellos pusieron bajo su control directo. Se convirtió en un arma poderosísima para imponer una única fe y para aplastar cualquier voz discordante. Y llegamos a 1492, un año que lo cambió todo. Mientras Colón ponía pie en América y caía el último reino musulmán de Granada, los reyes católicos tomaron una decisión tremenda: o conversión al cristianismo o exilio. Así de claro, para toda la población judía. La unidad religiosa pasó a ser una cuestión de Estado, con un coste humano terrible. Y cuando parecía que la cosa no podía ser más intensa, ¡zas! Una serie de muertes inesperadas y carambolas familiares provocan un giro de guión que nadie vio venir. Y de repente nace un imperio de una escala que el mundo no había visto jamás. Pues pasa que te conviertes, casi sin querer, en la persona más poderosa del planeta. Y eso, ni más ni menos, es lo que le pasó al nieto de los reyes católicos, un chaval llamado Carlos. Y es que el lote que le cayó fue sencillamente espectacular. Por parte de madre de Isabel y Fernando, se llevó todos los reinos de España, las posesiones en Italia y, claro, toda América. Por parte de padre, los Países Bajos, Luxemburgo, Austria. Y, por si fuera poco, le eligen emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, un solo hombre al mando de un imperio descomunal. Claro, este imperio era un mosaico de territorios súper diferentes, pero el centro de poder estaba más que claro: la fuerza militar de Castilla y, sobre todo, la cantidad absurda de dinero que llegaba de las minas de América. Ese fue el motor que lo movía y lo financiaba todo. El relevo lo toma su hijo, Felipe II, que hereda un imperio todavía más grande porque le suma Portugal y todas sus colonias. Con él, el imperio español llega a su cima absoluta. Pero claro, gobernar el mundo entero sale carísimo. Y el poderío militar en la época de Felipe II era una cosa seria. La victoria en San Quintín contra Francia, por ejemplo, afianzó su dominio en Europa.
Y la famosa batalla de Lepanto fue clave para frenar en seco al Imperio otomano en el Mediterráneo. Daba la sensación de que España era imparable. Pero, como siempre, una cosa es lo que parece y otra lo que es. El imperio tenía frentes abiertos por todas partes. La rebelión en Flandes se convirtió en una guerra eterna que se tragaba dinero y hombres sin parar. Y el plan de invadir Inglaterra acabó, bueno, en el famoso desastre de la Armada Invencible. Las costuras del imperio empezaban a saltar. Y aquí está el meollo de la cuestión. Mantener ese imperio global costaba una auténtica fortuna. Las guerras constantes llevaron a la corona a la bancarrota una y otra vez. ¿Qué lo mantenía a flote? Pues básicamente el chorro de plata que no paraba de llegar de América. Una dependencia, la verdad, muy peligrosa. Y así, en solo un par de generaciones hemos visto la película completa. Se empieza con una unión personal entre dos reinos. De ahí se pasa a un estado autoritario y súper centralizado. Y eso, por un giro increíble del destino, se convierte en el primer imperio global, el famoso imperio en el que nunca se ponía el sol. La historia es desde luego fascinante. Una época de un poder y una gloria que no se habían visto nunca, pagada con la plata de un continente entero y forjada con mano de hierro. Pero, y esta es la pregunta que queda en el aire, ¿cuál fue el coste real de todo aquello? Tanto para la propia España como para el resto del mundo.